Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia, la participación del magíster Fernando González Fernández. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Fernando, muy buenas noches y gracias por estar en el programa. Muy buenas noches, Silvano. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos prestos para hablar sobre la investigación que hemos estado realizando. Justamente el magíster González está realizando una investigación en el ámbito de la economía alimentaria. Está realizando una investigación relacionada con la demanda de alimentos no procesados, procesados y ultraprocesados. Así que, bueno, en Bolivia también estamos con ya esos tipos de procesos industriales y vamos a ver, primero que nada, Fernando, ¿puedes darnos unas pautas para poder entender lo que es la economía alimentaria y la relación que puede existir entre los dos ámbitos? Claro, yo soy economista de formación, entonces asumimos que la alimentación es un proceso social. No es que uno decide qué comer y simplemente lo come, en realidad hay una serie de factores que determinan la alimentación de los individuos, de la sociedad en conjunto y de un país. Estamos considerando que la economía tiene mucho que ver en eso, es decir, el nivel de ingresos determina la alimentación, determina la disponibilidad de alimentación en general, ¿no? Bueno, nuestra hipótesis parte de la premisa ya demostrada por otros estudios a nivel internacional, que la alimentación en general depende de factores psicológicos, de factores medioambientales, de factores económicos, claro, por supuesto, depende también de factores sociales y de factores culturales. Entonces, todos estos determinan de alguna manera la forma en que el ser humano se alimenta. Cuando hablamos de economía alimentaria, estamos hablando de la naturaleza de la disponibilidad de alimentos y de cómo el nivel de ingresos afecta a la misma, ¿no? Porque los problemas nutricionales no son simplemente determinados por el individuo, sino son determinados por la sociedad, y eso es algo que rescatamos en la investigación, ¿no? Y repito la idea, ¿no? La alimentación es un proceso social y tiene que ver mucho con nuestra naturaleza de sociedad. Claro, en algún programa también hemos hablado de cómo incluso factores externos pueden influir y nos hacen cambiar nuestros hábitos alimenticios. Que en realidad es algo que estamos estudiando, ¿no? Eso a partir del proceso anterior hemos ido metiéndonos más en el asunto. Claro, al principio veíamos qué determinaba que el ser humano, el boliviano, consuma más lácteos o menos lácteos en el tiempo. Y vimos que había algo más que está fuera de la realidad nacional, ¿no? Hay un proceso que hemos estado estudiando que tiene que ver con las corporaciones. Hablo de las grandes empresas, Nestlé, hablo de Knorr, hablo de un montón de grandes empresas que determinan, que están metidas en el ámbito de la alimentación, que ganan mucho dinero con la alimentación, que están ya en los últimos 10, 15 años en el mercado boliviano, influenciando a los consumidores, tratando de a partir de métodos de neuromarketing, lograr de que consumamos más alimentos que vienen de corporaciones, ¿no? Que normalmente son alimentos ultraprocesados, y los mismos, lo que estamos tratando de demostrar es que se han disparado en la dieta del boliviano y que ahora se consumen mucho más alimentos de estas características respecto a hace algunos años, claro. Pero eso no es un descubrimiento, lo sabemos, ¿no? La emergencia de los supermercados de alguna forma ha cambiado mucho de nuestros hábitos de consumo como consumidores y obviamente de nuestros hábitos alimenticios. Lo que queremos ver es más bien en qué sectores se da más esto, en qué otros sectores se da, porque no es homogéneo la irrupción del alimento de corporaciones en la alimentación local, ¿no? En nuestra economía local. Y Fernando, ¿nos puedes explicar lo de, bueno, el tema de tu investigación al final, lo de la demanda de alimentos no procesados, procesados y ultraprocesados? Claro, a ver, tiene mucho que ver con la clasificación, ¿no? En el área de nutrición hay varias clasificaciones de alimentos, no hay una sola.
Estamos adoptando una que la estamos modificando, que es la clasificación NOVA, que fue recreada en el Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, si no me equivoco, en los años 90, ¿no? Entonces, esta clasificación genera 4 grupos de alimentos. El grupo número 1 son los alimentos no procesados, aquellos alimentos que normalmente vamos al mercado y los consumimos, bueno, después de de transformarlos a partir de la cocina, ¿no? Las frutas, las verduras, etcétera, etcétera, ¿no? Son alimentos que incluso los nutricionistas recomiendan que deberíamos tener todos los días en nuestra dieta, ¿no? Normalmente. Lo más natural posible son estos alimentos. Luego están los alimentos mínimamente procesados, ¿no? Alimentos cuales requieren cierto nivel de proceso y que también son considerados saludables. Los cereales, por ejemplo, están dentro de esta categoría, ¿no? Las carnes, así como las consumimos, también están ahí entre los no procesados, porque en realidad no requieren ningún proceso adicional. Ahí es donde tenemos algún problema, ¿no? Enseguida vuelvo al tema. En el grupo 2, ese es el primer grupo, ¿no? Los alimentos no procesados y mínimamente procesados. En el grupo 2 están aquellos alimentos que son considerados para nosotros los condimentos, ¿no? Los que nos permiten darle un sabor al alimento que estamos consumiendo. Los ajís, los picantes, la sal, y que están metidos ahí en esto. El grupo 3 ya consideramos a los alimentos procesados, ¿no? En la clasificación que estamos utilizando son aquellos que requieren 2 o 3 ingredientes para poder ser presentados, ¿no? En el grupo 4 estamos hablando de los alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados son los que no podrías conseguir vos en tu casa de alguna forma, ¿no? Los caldos en sobre, los caldos en cubitos, casi todos los alimentos que vienen enlatados, casi todos los alimentos que vienen envasados, ¿no? Aquí hay algo interesante, por ejemplo, los cereales son considerados alimentos del grupo 1, los mínimamente procesados, son alimentos que deberíamos consumir según los nutricionistas a diario, pero también aquí están metidos cereales, los cereales que están envasados, procesados, las hojuelas de cereales en caja, por ejemplo. No quiero hablar de marcas, ¿no? Pero estos alimentos han pasado por múltiples procesos para llegar ahí. Les han adicionado azúcar, les han puesto aditivos, les han puesto conservantes, les han puesto otra serie de elementos para lograr que este alimento perdure en el tiempo. Entonces, si nuestra dieta, por ejemplo, fuera alimentos cereales naturales, estaríamos normalmente bien de salud, pero si nuestra dieta fuera cereales envasados con estas características, nuestra salud se dispara, ¿no? Nuestros índices de azúcar, por el tema de azúcar adicionada en los cereales, por el tema de frituras tienen bastante aceite, etcétera, etcétera. Entonces, la dieta del boliviano ha ido cambiando hacia los alimentos ultraprocesados, ¿no? A medida que aumenta el nivel de ingresos del boliviano, por una cuestión de estatus también, por eso hablo de aspectos culturales, adquiere estos productos, entonces de alguna forma eso repercute en la salud de nuestra sociedad, ¿no? En general. Estas son las 4 clasificaciones que estamos adoptando NOVA. Para el estudio que estamos realizando hemos separado las carnes, porque las carnes tienen una característica muy interesante en el país. El consumo de las mismas se ha disparado junto con el nivel de ingresos. En otras palabras, el nivel de ingresos del boliviano está aumentando y esto provoca también que en el consumo de carnes rojas y de pollo especialmente, y eso habíamos también conversado antes, se dispare, ¿no? Nuestra dieta de pollo ha aumentado. El pollo es un caso particular, ¿no? Porque el pollo está considerado entre los alimentos mínimamente procesados, pero el consumo de pollo procesado, filetes cortados en caja, a los cuales les aumentan aditivos, conservantes, colorantes, saborizantes, está también mezclado. Y así que por eso lo he separado, ¿no? Por esa razón lo mismo ocurre con las carnes, de alguna forma en estos últimos años, querido Silvano. Bueno, y si hay una demanda en el país, también debe haber una oferta. ¿Cómo vamos del lado de la oferta? Es decir, hay ya dentro de nuestra actividad económica ya industrias, organizaciones que se dedican a ofertar ese tipo de alimento. Claro, a ver, el tema es, con el estudio que estoy realizando, lo hago desde un punto de vista microeconómico,
porque estoy utilizando encuestas de hogares para poder aproximarme al objeto de estudio, ¿no? Que es la familia como tal. Entonces, en el aspecto de la familia observamos principalmente esto, ¿no? La demanda, cómo las familias rurales, urbanas, con miembros, con niños y niños, con adultos mayores en la casa, ¿no? Van demandando diferentes tipos de alimentos. El lado de la oferta es más un aspecto macroeconómico que deberíamos estudiar ahí. Es una segunda parte del estudio que la tenemos contemplada, ¿no? El tema de seguridad y soberanía alimentaria tiene mucho que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es la oferta macroeconómica de alimentos y la demanda? No hemos entrado en esta investigación todavía al lado de la oferta, nos estamos concentrando en terminar el lado de la demanda. Hay varios puntos en la investigación que queremos tocar, ¿no? Estamos por ahora analizando cuál es el impacto que ha tenido, o sea, esta revolución verde, esta modernidad sobre el tema del cambio en la dieta del boliviano en general, ¿no? Y nos concentramos primero en eso, posteriormente en una segunda parte del estudio, en los siguientes periodos, nos vamos a concentrar en qué ha hecho la oferta del boliviano, ¿no? Hay algunas cosas que podemos adelantar, ¿no? Cómo el agro cruceño se ha expandido para poder responder. Principalmente el boliviano come de Santa Cruz, esto hay que reconocerlo. Santa Cruz es la despensa de este país, la que nos provee de alimentos en general, de casi todas las áreas, ¿no? Claro, la verdura que comemos aquí es la que encontramos en nuestra localidad, o sea, en Cochabamba, pero en general los granos vienen de Santa Cruz, las grasas, los aceites, la carne de pollo, la carne de res viene de allá. Entonces, eso es algo que tenemos que concentrarnos posteriormente, ¿no? Y no solamente verlo como oferta, sino ver las implicaciones que ha tenido esto para muchas otras cosas, del medio ambiente, por ejemplo. El tema de los incendios de la chiquitanía tiene mucho que ver con la respuesta que ha tenido el agro, ¿no? A esto, o sea, necesita expandir sus cultivos para responder a la demanda local y también a la demanda internacional. No nos olvidemos que nuestro principal producto de exportación no tradicional sigue siendo la soya en sus diferentes variedades, torta de soya, aceite de soya, etcétera, etcétera, y necesita espacio para esto. Entonces la chiquitanía, los bosques son un buen lugar para poder expandir la frontera agrícola, y la respuesta a los incendios tiene mucho que ver con la oferta, ¿no? de la que estás mencionando. De acuerdo. Bueno, y de por medio los transgénicos, ¿no? Que es otro tema de debate. Bueno, entonces nos has presentado la clasificación para fines de tu investigación y seguramente como está en proceso todavía la investigación, deben haber ya resultados preliminares. Oh, claro, sí, en realidad es de lo que quiero charlar. La idea en general es presentar resultados para el primer año donde tengo datos, que es el año 2000, y ver cómo ha cambiado la alimentación desde el año 2000 hasta el año 2018, 2019, que es el que estamos trabajando, ¿no? Por ahora ya hemos terminado los del año 2019, ya tenemos algunos datos, y nos que está quedando pendiente, y espero terminar en el transcurso de este mes, los datos del año 2000 para hacer la comparación. Lo que estoy mostrando es esto, ¿no? El boliviano, en general, gasta en promedio actualmente el 39% de sus gastos en alimentación en los alimentos de grupo 1, que son los procesados y no procesados. Está gastando un 22% en alimentos procesados y está gastando un 13% en alimentos ultraprocesados, ¿no? Estamos hablando, este porcentaje, no nos olvidemos que es el porcentaje de los gastos totales en alimentos consumidos en el hogar como tal. De estos porcentajes, el que llama la atención es que al grupo de carne de res y carne de pollo le destina el 22% de nuestros gastos. Ahí se va. Casi una cuarta parte de lo que gastamos en la olla boliviana se va a la carne en general, es lo que hemos encontrado. Cuando analizamos esto por quintiles de ingreso, es decir, por las personas que ganan más, que es el último quintil, el quintil 5, y las que ganan menos, que es el quintil 1, los considerados más pobres, cambian un poquito esas figuras, ¿no? Por ejemplo, en el grupo 1, los del quintil de ingreso más alto gastan el 36% de sus ingresos destinados al alimento. Y los que están en el rubro más pobre, los más pobres, digamos, gastan el 45%, es casi la mitad de lo que se gasta en alimentos no procesados y mínimamente procesados, ¿no? Claro, entonces ahí demostramos que los ingresos tienen algo que ver.
con esto, a medida que los bolivianos van mejorando su nivel de ingreso, consumen menos alimentos no procesados, o sea, y ya se están yendo hacia otros lados. ¿Hacia dónde va esto? El grupo 4, que es el grupo rubro de los alimentos ultraprocesados, los más pobres solamente gastan un 15% de su ingreso. En cambio, los que tienen más dinero también están gastando, te cuento, un porcentaje similar. Entonces, no es ahí donde se ha ido el grueso del ingreso. ¿Dónde se fue entonces? A las carnes, que es lo que quería mostrar, ¿no? Por eso lo separé el grupo de las carnes y de la carne y el pollo en general, ¿no? La carne de res y la carne de pollo. Los que tienen menos ingresos gastan un 15% de su gasto en general a este rubro, al de la carne de res, carne de pollo. Y los que sí tienen más ingresos gastan un 27% de los mismos en el rubro carnes. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que las personas que tienen más ingresos dejan de consumir alimentos no procesados, en general, aunque la carne pertenece a ese rubro, pero lo he separado en ese aspecto, y la mayor parte de los ingresos destinan más hacia el tema del rubro carnes, ¿no? Claro, desde el punto de vista de valores absolutos, hablo de bolivianos, en general gastan en todo, aumenta su gasto en todo, todos los rubros, ¿no? Pero desde el punto de vista de valores relativos, que es lo que tengo que usar para poder comparar con el otro rubro, ese es el rubro donde más se va. Entonces, mientras más platita tenemos, nos vamos más hacia la carne, consumimos muchas más proteínas y más grasas derivadas de este asunto, ¿no? Por ahí hay uno. También lo he separado entre urbanos y rurales, porque me interesa ver mucho la diferencia que existe entre las personas, o las familias urbanas y las familias rurales, ¿no? Las familias rurales obviamente gastan mucho más en el tema de alimentos no procesados, consumimos más alimentos no procesados en el área rural, en el área urbana mucho menos, 36% versus 45%, esos son mis parámetros, y en el tema de alimentos ultraprocesados, las familias urbanas, y entiendes esto, gastan un 13% y las familias rurales un 15%, es decir, en el área rural, a pesar de tener menos ingresos, porque en general estamos pensando que las familias del área rural tienen menos ingresos, gastan un 15% de esos ingresos en alimentos ultraprocesados. O sea que no es una característica solo del área urbana, está metida mucho en el área rural, ¿no? Los no ultraprocesados, hablamos, ¿no?, de los enlatados, hablamos también de los alimentos en sobres, empaquetados, aquellos alimentos que no podemos producir en casa, o sea que sí o sí se quieren que una empresa los haya hecho con maquinaria moderna, etcétera, etcétera. Bueno, ahora también hemos hecho la diferencia entre altiplano, valles y llanos, porque nos interesaba mucho observar si la zona geográfica o la región geográfica tiene algo que ver con esto. Y sí hemos encontrado diferencias significativas, ¿no? Por ejemplo, los alimentos no procesados en el altiplano tenemos un 42% del gasto que se destina ahí. Aquí en la zona de los valles un 40% y en la zona de los valles solo un 36%. O sea, hay una diferencia de 4 o 5 puntos porcentuales entre el altiplano y los valles. En el grupo 2, en el grupo 3, que son los alimentos procesados, y en el grupo 4 los ultraprocesados, vemos que en la zona de los llanos gastan un 14.6% y en la zona del altiplano un 12.6%. Hay también diferencia de 2 puntos porcentuales, es decir, esos 2 puntos que habíamos visto de diferencia en los no procesados se han ido a los llanos. En otras palabras, en el área de los llanos bolivianos se consume mucho más alimentos ultraprocesados que en el altiplano y que en los valles también, que tiene un porcentaje del 13.20. ¿Sí? Entonces, lo que estamos encontrando es bastante interesante, ¿no? Observamos que cuando las personas tienen más dinero, consumen más alimentos ultraprocesados, y eso es algo extraño, ¿no? Repercute eso también en la salud del individuo. Observamos que en la zona de los llanos orientales, Santa Cruz, Beni y Pando, se está consumiendo más cantidad de este grupo de alimentos ultraprocesados, dejando de lado, qué sé yo, ¿cómo decirlo? Dejando de consumir alimentos más sanos, entre comillas, ¿no?, nutricionalmente hablando, ¿no? Claro, hemos tropezado con muchos problemas porque de pronto algunos alimentos no sabemos dónde clasificarlos y de alguna forma estamos logrando engancharlos en algunos de los rubros, ¿no? Por ejemplo, cuando decían papa es un alimento no procesado, está en el grupo 1, pero el consumo de papa frita también se ha disparado, entonces no nos lo ponemos a la papa frita, la que viene envasada, etiquetada con código de barras,
Y eso fue un problema porque no tenemos la forma con las encuestas actuales de diferenciar esto. Así que nosotros, para tener mucho más exquisitez en el resultado, necesitamos que nuestras encuestas hubieran sido mucho más específicas con este tipo de preguntas, ¿no? Porque solo se pregunta papa en general y eso de pronto nos trae conflictos cuando queremos hacer este tipo de desagregación en general. Bueno, esos son algunos resultados que te puedo mencionar, hay muchos más que vamos a ir hallando en lo posterior y seguramente presentando en tu programa después. Bueno, muy bien, Fernando. Bueno, de todas maneras, digamos así, ¿cuáles podrían ser las percepciones tuyas sobre la importancia de realizar estos tipos de investigaciones desde la universidad para la sociedad? No, bueno, en realidad si no lo consideraría importante no podríamos hacerlo. Estamos tratando de lograr alguna especie de vínculo con el área de medicina para que ellos también puedan participar un poco en el proyecto y mostrar las enfermedades asociadas que están, o las que están vinculadas al tipo de alimentación que estamos teniendo, ¿no? Hay un cambio en el patrón de consumo de alimentos en el país y ese cambio en el patrón de consumo de alimentos provoca la emergencia de nuevas enfermedades que no se tenían antes, por ejemplo, el tema de la diabetes que se ha ido incrementando a consecuencia de este cambio en el patrón de consumo de alimentos. Entonces el Estado debería tener mucho más, o sea, debería saber de que se van a disparar los casos de diabetes, los casos de obesidad, entonces debería tomar cartas en el asunto, destinando una parte del presupuesto a la salud, al tratamiento de estas enfermedades, ¿no? Que con la hipótesis que planteó, no es un problema tan del individuo, sino es un problema social, entonces si es un problema social no se puede echar la culpa de esto directamente al hombre o a la mujer diciendo no, es tu culpa, es cuestión tuya, porque el entorno de alguna forma determina, ¿no? Te doy un ejemplo, quieres salir a cenar esta noche y quieres comer algo porque te da hambre, porque es natural que te da hambre y vas a comer. ¿Y qué encuentras? Sí, panchos, pollos, por aquí, por allá. O sea, casi todo lo que se encuentra para cenar tiene normalmente muchos de los elementos que los nutricionistas dirían, no puedes comer eso en la noche. Y bueno, y no nos queda otra, es una cuestión social. El cochabamino sale a comer normalmente el fin de semana y comemos nuestros piques, nuestros picantes, etcétera, etcétera, comidas que están abundantes, que es la característica de cochabamino. Nuestra sociedad nos ha impuesto eso y nuestra sociedad nos dice, come eso, es lo mejor. Pero si hablas con un nutricionista, seguramente te dirá que eso es veneno al cuerpo que le estás metiendo poco a poco, ¿no? Entonces, esto nos está llevando a un tipo de alimentación que de pronto no es muy saludable para nosotros en general y que nos va a afectar en el futuro, en nuestros indicadores de salud, por los cuales el Estado de alguna forma tiene que intervenir. No digo que obligando a la que esté no coma al final, puede sugerir que coma determinado alimento, ¿no? A través de campañas educativas y todo lo demás, porque muchos de nosotros no sabemos esto, comemos porque es rico, todo el mundo dice que nos comamos un pique cada fin de semana, un chicharrón, ¿por qué no? Pero nos está afectando a la salud y eso los médicos lo pueden corroborar de alguna manera, ¿no? Sí, me recuerda una anécdota. En un programa anterior, cuando hablábamos también de alimentación con otra persona invitada, nos recordó una, digamos así, una aseveración de un cómico italiano que había dicho, hablemos de política, ¿qué vamos a comer esta noche? Interesante, ¿no? Un poco esta relación también de políticas públicas, políticas estatales, para un poco ya informar a las personas. Porque claro, incluso la alimentación ha cambiado nuestros ritmos de vida o los ritmos de vida han cambiado la alimentación porque necesitamos comida rápida, porque tenemos que hacer un montón de cosas y realmente estamos descuidando un poco la salud corporal, bueno, pensando que nos alimentamos bien y tal vez no es así. Bueno, Fernandito, ¿alguna palabra conclusiva y cerramos el programa? Claro, lo rico no necesariamente es lo bueno para nosotros, ¿no? El cochabamino está caracterizado, yo estoy caracterizado también como cochabamino por comer bien. Nos gusta comer bien, es bueno comer bien, pero tenemos que saber, esto tiene un costo, no es tan saludable y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no?
Uno, y dos, de que estamos permitiendo que corporaciones extranjeras se metan en nuestra cocina, se metan en nuestro cuerpo. De pronto decimos no, ¿no? Pero simplemente les pido que hagan un ejercicio, ¿no? Vayan a la cena, a la cocina, a los cajones de la cocina, y fíjense cuántos alimentos ultraprocesados tenemos ahí. Y seguramente nos vamos a llevar una sorpresa y debemos también pensar en eso, ¿no? Gracias, Silvano. No, muchísimas gracias, Fernandito, por haber estado en el programa. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el magíster Fernando González Fernández. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE. Con él conversamos de la investigación que está realizando, con ya resultados preliminares, dentro de la temática de la economía alimentaria. Él está investigando lo que significa la demanda de alimentos no procesados, procesados y ultraprocesados. Esperemos que el programa haya sido de su agrado. Sigamos cuidándonos mucho. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.